7 de la mañana con 44 minutos y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el economista académico de nuestra Casa de Estudios e investigador de Fundación Sol, Gonzalo Durán. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Gonzalo, queríamos conversar contigo respecto de todo este debate que se ha generado a partir de este informe, ¿no?, del Banco Central, su último IPOM, donde, entre otras cosas, hacía hincapié respecto de los efectos que algunas políticas sociales implementadas durante esta administración han tenido en algunos indicadores, por ejemplo, en la inflación o en la generación de empleo. Particularmente se mencionaba temas como el salario mínimo, etcétera, etcétera, lo cual también ha servido como argumento, ¿no?, para quienes se han mostrado contrarios en el último tiempo a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, para decir que efectivamente no es momento para avanzar en esa dirección. A propósito también respecto de algunas propuestas que se han presentado durante esta campaña electoral y que van precisamente en esa dirección, como por ejemplo la propuesta de avanzar hacia un salario vital que ha propuesto la candidatura de la representante oficialista Yanet Jara. A líneas generales, Gonzalo, ¿cómo has visto este debate que se ha generado a partir de este último informe del Banco Central? Bueno Claudio, aquí hay varios puntos que tocar. En primer lugar, llama la atención que el Banco Central emita una opinión respecto a políticas públicas, sobre todo en materia de empleo, porque es una tradición que el Banco Central no tenía. Y si es que hoy en día hace eso, uno esperaría que también lo hiciera, por ejemplo, cuando hay concentración económica. El Banco Central no dice nada respecto a que el 1% más rico acumule casi el 50% de la riqueza, y tampoco dice nada respecto a los bajos niveles de los salarios. Hace poco subimos los datos de ingresos y el INE nos tiró un balde de agua fría, por así decirlo, algo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, pero el hecho de que el 50% de los trabajadores gane menos de 612.000 pesos líquidos. Entonces, por ese lado llama la atención. Y por otra parte, es una reflexión en relación al tipo de empresariado que tenemos, en el sentido de que si los cálculos del Banco Central están en lo correcto, que también es algo discutible, podríamos señalar de que tenemos un empresario que está en una fragilidad total, porque por el hecho de pedirle que suba un poquito el salario, de inmediato lo resiente y está destinado a generar despido. Estamos hablando de algo que ni siquiera los salarios, el salario mínimo por lo cual se generó toda esta polémica, no es un salario que permita a una familia salir de la pobreza, por ejemplo, para un hogar de 3 personas que arriendan, de acuerdo a los nuevos cálculos de pobreza. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tenemos salarios que están bastante limitados, y por el hecho de que suban, vemos que el empresario de inmediato reacciona despidiendo. Eso debería llamarnos profundamente la atención, y yo no lo veo en las palabras del Banco Central tampoco. Gonzalo, buen día. Quiero seguir la línea de el tema de los cálculos discutibles, ¿no? También se generó este debate de si se podía o no discutir lo que plantea el Banco Central sin, en el fondo, afectar su posición, ¿no? La posición que tiene el Banco Central de ser un ente independiente del gobierno, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, ¿se puede o no discutir los cálculos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que se puede y se tiene que discutir, porque la economía, sabemos, la economía no es una ciencia neutra, no es una ciencia exacta. La economía es economía política. Y en ese sentido, tenemos distintas escuelas de pensamiento económico. Para nada es un misterio que el Banco Central adhiere a cierto tipo de escuela de economía. No es la economía, digamos, que está pensando permanentemente, digámoslo, en la clase trabajadora. Es una escuela de economía que es la que ha regido en Chile por los últimos 30, 40 años. Entonces, ese tipo de interpretaciones, por supuesto que tenemos que disputarlas. Y ahí yo creo que el enfoque que ocupa el Banco Central, por ejemplo, nos dice que cualquier aumento en el salario mínimo va a generar desempleo. Y ese es un argumento que sugiere que a los trabajadores y trabajadoras se les paga el valor de su trabajo, por así decirlo. Es decir, que hay como equilibrio, y que por lo tanto
para que aumenten los salarios y no se genere desempleo, lo que se necesita es que aumente primero la productividad del trabajo. Y ese es un argumento que se escucha permanentemente. Por ejemplo, los sindicatos, los trabajadores que negocian colectivamente lo conocen muy bien. Se escucha muy bien en las mesas de negociaciones colectivas. Primero aumenta la productividad y después podemos hablar de aumentar los salarios. Pero yo creo que en esa ecuación lo que hace falta es poner en cuestión o en juego las relaciones de poder, ¿no es cierto?, entre lo que son las y los trabajadores y quienes son los dueños de los medios de producción, las empresas. Cuando tú metes eso en juego, efectivamente te das cuenta de que el salario no está en equilibrio, sino que aquí hay asimetrías de poder. Hay grupos, las empresas, que tienen un poder total para mantener sus márgenes de ganancia, las tasas de ganancia, y en ese sentido, cualquier aumento en el salario mínimo podría resentir esos niveles de utilidades. Estoy hablando del sistema completo. Y ese tipo de diagnóstico, ese tipo de seguimiento, por así decirlo, el Banco Central no lo tiene en su matriz filosófica. Por eso que yo creo que es importante que este debate se dé. Ujú. Gonzalo, un tema que, por ejemplo, mencionaba Connie la semana pasada, o cuando se hablaba respecto de este debate, es una situación que se repite, ¿no? Y que va en la dirección de cómo cuando se habla de aumento de costos para las empresas o para el sector privado, esto inmediatamente se traslada hacia los trabajadores y no necesariamente a que efectivamente haya una repartición quizás un poco más equitativa, ¿no?, al interior de las distintas empresas entre quienes son trabajadores y el empleador o los empleadores en este caso. ¿Por qué, a tu juicio, en nuestro país se da tanto eso, ¿no?, de que cuando se habla de aumento de costos, esto siempre se traspasa directamente a los trabajadores? Mira, yo creo que ahí, Claudio, una cuestión que es fundamental tiene que ver con cómo en los últimos 40 años el empresariado chileno se ha acostumbrado a tener ciertos privilegios en términos de cómo fijar la tasa de ganancia. Y uno de esos privilegios es tener como un camino libre para que no haya interrupciones, que nadie le ponga trabas a hacer eso. Y ese camino libre, por ejemplo, significa que los sindicatos están muy debilitados. La negociación colectiva ocurre en una fracción muy minoritaria y cuando ella ocurre generalmente no genera buenos beneficios. Entonces, cuando aparecen leyes que van a regular este tipo de situación, esta relación entre el capital y el trabajo, el empresario de inmediato reacciona, ¿no es cierto? Y esa reacción es la reacción natural de quien ve que se le está tocando un privilegio. Y yo creo que eso le hace muy mal, ¿no es cierto?, a lo que es el desarrollo de la sociedad chilena, porque finalmente no puede ser que en Chile tengamos un salario mínimo, por ejemplo, que en términos netos son de 423.000 pesos. Hay que pensar que los 529 son brutos, pero son de 423.000 pesos neto al bolsillo. Y luego uno se hace la pregunta, ¿y qué alcanza con 423.000 pesos neto en el bolsillo? ¿Alcanza para ir y volver al trabajo a donde te van a pagar esa plata? ¿Te alcanza para un arriendo básico de 300.000 pesos y fracción? Y probablemente te alcanza para comer en el mes algo así como 100.000 pesos, es decir, como 3.000 o 2.700 pesos al día para todas las comidas. Yo creo que eso no es un estándar que como sociedad estamos de acuerdo en que sea bueno. Entonces, ese es un debate que está presente y que los candidatos y candidatas, nadie se quiere hacer cargo de ese punto. Quiero seguir esa línea, Gonzalo. Estamos conversando con el economista académico de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, también investigador de Fundación Sol, Gonzalo Durán, de si podemos seguir hablando de aumentar el sueldo mínimo. Por ejemplo, bueno, Janet Jara tiene la propuesta del ingreso vital de 750.000 pesos, cambió ahí el término de salario vital o sueldo vital a ingreso vital porque tiene ciertos elementos que complementan el salario, como por ejemplo apoyo a las pymes, etcétera. ¿Cómo vemos ese debate también pensando en lo que dice el Banco Central recientemente? Yo creo que lo primero que debería aparecer en el debate es que se reconociera como un reconocimiento de que el sueldo mínimo en Chile no tiene un criterio de suficiencia. Se llama sueldo mínimo, pero ¿mínimo de qué? No es un mínimo que uno pueda decir con esto te alcanza para A, B y C productos. Eso es lo primero, o sea que se reconozca eso.
que se reconozca que en Chile el sueldo mínimo no alcanza para llegar a fin de mes. Una vez que se reconozca, hay que pensar en un plan de acción, como decir, bueno, ¿cómo logramos a que el salario mínimo, por ejemplo, pueda satisfacer una línea de pobreza familiar para mantener al trabajador o trabajadora y su grupo familiar? Fijemos un estándar. ¿Cuánto es estándar? Cuando uno mira las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, que vinieron a mejorar, ¿no es cierto?, el cálculo de la pobreza, hoy en día la línea para una familia de 3 personas que arriendan, que es el perfil más cercano a quien gana un salario mínimo, está en 850.000 pesos de hoy. Entonces, ese es como el primer elemento. Uno podría decir ya, ni siquiera el sueldo vital que se está planteando de 750 lo cumple. ¿Cómo hacemos para llegar a ese monto? Y ahí podemos pensar quizá en pequeños apoyos transitorios, subsidios a las cotizaciones de los empleadores que no están encadenados, ojo, que no están encadenados con empresas o holding de grupos económicos. Porque eso también pasa mucho. Nos dice, le vamos a entregar apoyo a las pymes, pero muchas de esas pymes tienen relación patrimonial con grandes grupos económicos. Entonces hay que hacer la distinción. Y por otra parte, uno esperaría que se avanzara decididamente en la negociación colectiva por rama. Porque cuando tú ves que hay despido, porque aumentan los sueldos, porque al empresario se le resiente la tasa de ganancia, eso pasa porque los trabajadores y trabajadoras no tienen poder. No hay sindicatos que defiendan el lugar de empleo. Entonces, la economía, sin duda hay que entenderla como relaciones de poder, porque si no lo hacemos así, vamos a tener esta situación donde se corta siempre por el hilo más delgado. Y por lo tanto, si queremos aumentar el salario mínimo, tenemos que tener una estructura que defienda a los trabajadores del despido. Y esa estructura es la negociación colectiva por rama. Por lo tanto, número 1, reconocer que el salario mínimo es bajo. Número 2, un plan de acción para subir ese salario a los estándares de dignidad. Y número 3, que haya una estructura de defensa para la fuente de trabajo. Uh-huh. Gonzalo, nos quedan unos minutos, pero quería preguntarte porque sé que en Fundación Sol hacen mucha comparativa también respecto de lo que es la realidad nacional con otras realidades a nivel mundial, ¿no? Para salir un poco de la cápsula en la cual se concentra muchas veces el debate en Chile. Y en ese sentido te quería preguntar cómo se resuelve este problema en otras realidades, en otros países del mundo, porque sabemos que a lo mejor hay países donde el salario mínimo no es tan alto como el nuestro, pero hay ciertos derechos básicos que están garantizados, como la educación, la salud, etcétera, etcétera. Acá estamos en una situación en que efectivamente los derechos sociales no están garantizados y además los sueldos no son lo suficientes para poder vivir de manera plena. ¿Cómo se soluciona esto en otros países, quizá con una realidad similar a la chilena? Sí, Claudio, muchas gracias por la pregunta. Es súper importante porque en el fondo el salario mínimo en Chile tiene una responsabilidad mucho mayor a la que la tiene en países donde los derechos sociales están garantizados, porque tiene que financiar esos derechos. Podemos viajar acá en la región, en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay el salario mínimo se establece a nivel de negociaciones colectivas. Es lo que se llaman los consejos de salarios y establecen salarios mínimos por categoría al interior de cada rama de actividad económica. Y eso se está discutiendo, de hecho, en este minuto se están llevando las rondas de los consejos de salario, en donde se sientan los empresarios, se sientan los trabajadores, se sienta el gobierno y llegan a un acuerdo. En Uruguay, el 95% de las y los trabajadores, el 95% está con negociaciones colectivas, están protegidos por estos consejos de salarios. Y en Uruguay no tenemos una situación donde haya un apocalipsis empresarial, de que las empresas se estén cerrando, ni que el desempleo esté sobre los 2 dígitos, ni que tengan niveles extraordinarios de pobreza. De hecho, Uruguay es uno de los países más desarrollados en América Latina, incluso más que Chile, de acuerdo a los estándares internacionales, y tiene los menores niveles de desigualdad. Tiene un paisaje empresarial que es bastante heterogéneo, como en Chile. Sus pequeñas empresas son bastante frondosas, por así decirlo, y tienen salarios mínimos establecidos por negociaciones colectivas. Entonces, sin duda que en ese tipo de instancias se pone en la mesa el criterio de la suficiencia. Este criterio, ¿no es cierto?, de que los salarios tienen que alcanzar para vivir, que es algo que en Chile no sucede. Y la evidencia internacional, por otra parte, estudios comparados, lo que nos muestran es que el sistema de fijación salarial a través del Parlamento,
que es lo que sucede hoy en día en Chile, es el sistema que obtiene los resultados más acotados o más conservadores en cuanto a subir el salario mínimo. Entonces, tenemos un sistema que es de los más mediocres, por así decirlo, si es que consideramos que nuestros salarios son bajos, salario mínimo se fija a nivel parlamentario, y tenemos que, ojalá, tomar ejemplos de la región, como podría ser el caso de Uruguay. Conversamos esta mañana con el economista académico de la Universidad de Chile, también investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, conversar sobre el salario mínimo, que no es un debate que se vaya a agotar, menos en campaña electoral, ¿no? Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Gonzalo. Buen día. Ahí estaba entonces el economista académico de nuestra casa de estudios e investigador de Fundación Sol, Gonzalo Durán, conversando con nosotros a propósito de debate, ¿no?, en torno a los salarios en Chile, más allá de la propuesta puntual de salario habitual de la candidata Yanet Jara, sino que en general a propósito de todo este debate que se ha abierto respecto de lo que ha dicho el Banco Central, los efectos que han tenido, por ejemplo, el aumento del salario mínimo en algunos indicadores como la inflación, etcétera, etcétera, la empleabilidad, un debate necesario en el cual obviamente hay que estar siempre, constantemente abriendo el abanico de argumentos, no solamente quedarnos con algunos. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa. A esta hora hay casi 400 usuarios activos viéndonos en YouTube. Gracias por la sintonía que aumenta día a día, ¿no?, en esta plataforma, pero claro, está el problema de los likes. Cerca de 400 personas viéndonos y tan solo 50 likes es impresentable. Así que si usted no lo ha hecho, ponga like ahí y suscríbase también. Si es que no se ha suscrito, también tenemos muchos usuarios que nos ven pero que no se suscriben, así que si no lo ha hecho, suscríbase para que pueda ahí tener toda la información que vamos subiendo a nuestra plataforma. Siga nuestra sintonía, ya llega Patricio López, y nosotros nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día. En estos tiempos, elija un servicio